en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a grosso modo o en líneas generales, pueden recibir las mismas vacunas que el resto de la población general, salvo que se consideren pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué es un paciente inmunocomprometido? Que esto pues, muchas veces nos lo oís decir en la consulta. Es un paciente, el sistema inmunitario es una compleja red celular que nos permite responder a las infecciones y a otros tipos de enfermedades. Y los pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos tienen una afectación de este sistema inmunitario que de alguna manera los hace ser más susceptibles a determinadas infecciones. Los tratamientos, algunos de los tratamientos que pautamos en la consulta pues para el manejo de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa pueden provocar esta afectación del sistema inmunitario. ¿Cuáles son estos medicamentos o estos fármacos que nos hacen estar inmunocomprometidos? Fundamentalmente tres grupos. Los esteroides, el Laportin, cuando se toman durante un tiempo prolongado, aunque sean a dosis muy bajitas. Los inmunomoduladores, el Inmurel, que es la azatioprina, la mercaptopurina o el metotrexate. Y los fármacos biológicos como el Remicade, el Humira, el Cimzia o el Stelara. Cualquier paciente que esté tomando de forma continuada alguno de estos fármacos se puede considerar un paciente inmunocomprometido, un paciente en el que su sistema inmunitario no funciona como es debido, o puede no funcionar como es debido frente a alguna infección. Cuando se combinan estos fármacos, hay veces que un enfermo no está en una monoterapia, sino en una biterapia, y en casos muy puntuales, en algún momento del desarrollo de la enfermedad, incluso hay periodos cortos de tiempo, pero los hay, en el que los pacientes tenéis que estar tratados con corticoides, con inmunosupresores y con fármacos biológicos. La combinación de estos fármacos y la edad del paciente cuando está por encima de 65 años aumenta el riesgo de infecciones, porque se aumenta el riesgo de inmunosupresión. Aunque es muy difícil, es imposible cuantificar cuánto inmunosuprimido está un paciente. Los pacientes inmunosuprimidos son más susceptibles de contraer infecciones. Esta, digamos, es la mala noticia. La buena es que algunas de estas infecciones se pueden prevenir mediante vacunas, por eso son muy importantes las vacunas. Es muy importante repasar el calendario vacunal con vosotros en la consulta y, si es necesario, proceder a la vacunación en un momento que a veces podemos planearlo y otras veces no podemos planearlo tanto, que es el momento de antes de introducir la medicación inmunosupresora. Yo ahora lo que voy a comentar son 4 o 5 vacunas que son interesantes, que muchas veces nos preguntáis en la consulta por ellas, y voy a dar unas pinceladas muy esquemáticas de cada una. La vacunación antigripal. La vacuna antigripal, la gripe está producida por un virus, no es otra cosa que un virus que se llama el virus influenza, y que condiciona anualmente una epidemia gripal. En el año 2010 la OMS declaró un nuevo virus influenza, que es el H1N1, que es la famosa gripe A. Todos los años se desarrolla una vacuna que desde el año 2010 digamos que combina o actúa frente al virus influenza y frente al virus influenza de la gripe A, y se desarrolla en función del tipo antigénico que se prevea que va a producir la epidemia ese año. Es una vacuna, la vacuna de la gripe, indicada en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente de si están inmunosuprimidos o no, porque está indicada en pacientes con enfermedades crónicas y especialmente, desde luego, indicada en pacientes que están inmunocomprometidos. El virus de la hepatitis B, hay los fármacos biológicos, el Remicade, el Humira, el Cimzia, el Stelara, se ha constatado que pueden reactivar, digamos, infecciones latentes o pacientes que han estado en contacto con la hepatitis B, aunque ya esté curada, o iniciarlas. Y además, haber, digamos, rebrotes, digamos, de hepatitis B graves. Eso está constatado en la literatura. Por eso es muy importante vacunar a todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal frente a la hepatitis B antes de iniciar este tipo de tratamiento.
Desde hace ya muchos años en el calendario vacunal infantil se incluye la vacuna de hepatitis B. Entonces es bastante probable que la gente que tenemos por debajo de 40 años, casi todos estamos vacunados frente a hepatitis B. Pero sí que es verdad que hay un grupo poblacional todavía mayor que no tiene anticuerpos frente a virus B porque no habían estrategias de vacunación al respecto. La vacuna antineumocócica. El neumococo es una bacteria que causa infecciones bacterianas. Las vacunas anteriores eran frente a virus y esto es el neumococo es una bacteria y produce infecciones bacterianas que además pueden ser potencialmente muy graves, como la neumonía neumocócica o la meningitis neumocócica. Pero existe una vacuna eficaz para prevenirlas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una infección por neumococo? Pues la edad de más de 64 años, el presentar una enfermedad crónica o el estar bajo tratamiento inmunosupresor. Los pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor se les recomienda vacunarse frente al neumococo y además revacunarse cada 5 años, porque parece que los títulos de anticuerpos se van perdiendo y es como si la vacuna fuera perdiendo efecto con el paso de los años. El virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que tiene un potencial oncogénico, un potencial de desarrollo de cáncer claro, y está en relación con cáncer del cuello uterino, con verrugas anogenitales y con otros cánceres anogenitales. Es un virus que se va adquiriendo con las relaciones sexuales. Hoy por hoy en el calendario vacunal infantil desde hace varios años es una vacuna que está recomendada y que se oferta a todas las niñas en la situación de preadolescencia. Las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una mayor probabilidad de presentar citologías cervicales anómalas, independientemente del tipo de tratamiento que estén llevando. Entonces la vacunación frente al papilomavirus también estaría recomendada en mujeres y hombres con enfermedad inflamatoria intestinal que tengan una edad por debajo de 26 años. El virus de la varicela zoster. El virus varicela zoster es un virus de la familia de los virus herpes y produce lo que llamamos primoinfecciones, pues la varicela. Primoinfección es cuando una persona no ha estado en contacto nunca con un virus y lo adquiere por primera vez. Pues suele manifestarse en forma de varicela y puede reactivarse en forma de herpes zoster. Existe una vacuna frente a varicela zoster compuesta por virus vivos atenuados. Esta vacuna también hay muchos que estamos vacunados frente al virus de varicela zoster porque se incluye en el calendario vacunal infantil desde hace unos años. La primera vacuna se le da a los niños entre el año y los 15 meses de vida y luego se revacunan a los 4 o 6 años. Los pacientes inmunocomprometidos son más susceptibles de desarrollar varicela o herpes zoster, es decir, de tener una primoinfección por varicela o de sufrir reactivaciones en forma de herpes zoster. Los pacientes inmunocomprometidos con enfermedad inflamatoria intestinal que se constata que no han estado en contacto con el virus de la varicela o que no están vacunados, sí que deberían vacunarse antes del inicio de la inmunosupresión, porque esto es una vacuna de virus vivos. En pacientes inmunocomprometidos están contraindicadas las vacunas de virus vivos atenuados. Son vacunas que los bichitos que llevan, no están inactivados del todo, sino que están vivos y están como un poco atontados. Pero en pacientes que en una persona inmunocompetente normal se vacuna y no tiene por qué tener ningún tipo de problema. Pero en pacientes inmunocomprometidos, este tipo de vacunas no se deben de administrar en el contexto de la inmunosupresión porque podrían hacerles desarrollar infecciones importantes. Como conclusiones, las vacunas sirven para evitar contraer determinadas enfermedades infecciosas. Algunas personas con enfermedades crónicas o que estén inmunocomprometidas son más susceptibles a las mismas. La vacuna frente a la gripe, frente al virus de la hepatitis B y frente al papilomavirus están indicadas especialmente en nuestros pacientes. La vacuna frente al neumococo y frente al virus de la varicela zoster está especialmente indicada en pacientes inmunocomprometidos, pero es importante administrarlas antes del inicio de la inmunosupresión. Si es posible, un mes antes del inicio, o bien de la terapia biológica o bien de la terapia inmunomoduladora con Inmudel, con mercaptopurina o con metotrexato. Las vacunas de virus vivos atenuados están especialmente contraindicadas en pacientes que están inmunocomprometidos
porque podrían provocar infecciones serias en este tipo de personas. Y voy a acabar la charla con una tablita de cuáles son las vacunas disponibles y las recomendaciones para pacientes inmunocomprometidos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Hay unas vacunas recomendadas independientemente del estado de inmunosupresión. Veis que la influenza inactiva es la vacuna antigripal intramuscular que se ofrece en campañas vacunales todos los años. La del tétanos, el papilomavirus, el meningococo, el virus de hepatitis A y de hepatitis B. Para la hepatitis B hay una vacuna aislada y luego también hay una vacuna combinada que es la hepatitis A y hepatitis B. Vacunas recomendadas en pacientes inmunocomprometidos, vacunándolos previamente al inicio de la inmunosupresión. La del neumococo y la de pertussis. Esto sí que está casi todo el mundo vacunado en la infancia. Y las vacunas que están contraindicadas por ser de virus vivos atenuados, hay una vacuna frente al virus de la gripe que está compuesta por virus vivos atenuados para el virus influenza, que es intranasal. Esa no hay que administrarla. La de la varicela zoster, la fiebre amarilla, una forma oral de la fiebre tifoidea, la vacuna frente a tuberculosis, la de la polio oral, el anthrax y el sarampión.